Bueno, vamos a partir con nuestro mensaje amando y valorando a la iglesia. Si no me equivoco, esta es la tercera semana que hablamos del tema. Las 2 semanas anteriores que estuve de vacaciones, sé que Rodrigo estuvo enseñando, predicando de esta breve serie que durará esta semana y la otra. Son solo 4 o 5 semanas que vamos a tocar este tema amando y valorando la iglesia. Y hemos dicho que es importante tocar estos temas porque asistir a una iglesia es una cosa, pero amar y valorar la iglesia es otra muy diferente. La iglesia no es solo un lugar donde yo asisto para recibir bendición. La iglesia es el lugar donde los redimidos por la sangre de Cristo se reúnen en un solo espíritu para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Esa fue la primera predicación de Rodrigo. La iglesia tiene un propósito, un fin, que es dar la gloria a Dios. Y la semana pasada Rodrigo estuvo hablando que una de las formas en la cual tú y yo y como iglesia podemos dar gloria a Dios es a través de la adoración. Y debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Él busca que de esta manera se le adore. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la edificación, que es lo que voy entonces a compartir. Así que permítanme comenzar con esta breve y sencilla introducción. Usted bien sabe que todas las cosas que existen tienen un propósito. Estas estufas están cumpliendo su propósito. Alguien las creó para que las personas que estén alrededor de ellas no sientan frío. Y yo estaba bajo una y noté que realmente cumplía su propósito. Mis cabezas, mis pensamientos estaban ahí bien calentitos con la estufa. Todo en la vida tiene un propósito. Todas las cosas que existen tienen un propósito. Y la verdad, cuando descubrimos por qué y para qué fueron creadas las cosas, nos es bueno a nosotros. Es bueno saber, no es bueno la incertidumbre, no es bueno observar, conocer cosas y no saber para qué existen. Es importante saber el propósito por el que existen las cosas hoy en día. Por eso es importante saber cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? Y eso fue, como dije, lo que partimos diciendo. La iglesia tiene un blanco, un punto donde todos nosotros apuntamos y hemos dicho que el lugar donde la iglesia y cada uno de los que componen la iglesia apuntamos, y esta es la gloria de Dios. No existe en esta iglesia o en ninguna iglesia donde ha definido como autoridad máxima y suficiente las Escrituras que pueda desviar su mirada hacia un hombre y darle la gloria y la alabanza a un hombre. La iglesia de Dios, una verdadera iglesia basada en las Escrituras, identificará que el ser humano, toda criatura, que la creación y todo lo creado fue creado con un propósito, la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Y al definir este blanco y propósito muy claramente, sacamos de la escena y del cuadro a cualquier hombre. No hay hombres importantes, no hay superhombres, no hay líderes predominantes que lleven algo de la gloria que únicamente le pertenece a Dios. Es muy importante para la iglesia saber que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, existe con este único y soberano propósito, que Dios y únicamente Dios sea glorificado. La Biblia lo hace claro, dice ya en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, note lo que dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquiera sea tu actividad, cualquiera sea la actividad de la iglesia, tiene un propósito, la gloria de Dios. Si pues hacéis una academia de taekwondo, podríamos parafrasear, ¿o no? ¿Para qué existe esa academia? Para la gloria de Dios. Si hay un ministerio de varones, de mujeres, de niños, si hay algo que tú y yo podemos hacer en esta iglesia y en nuestra vida, es con un propósito, para la gloria de Dios. Todo lo que una iglesia hace debe ser para la gloria de Dios, para Él, por Él, no para los hombres. Por eso Pablo, cuando escribe a esta iglesia amada que no había tenido la posibilidad de visitar y escribe esta carta, al final de la carta les dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, en un cuerpo, en un alma, es la idea de unánimes, a una voz, ¿qué hagamos? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es que nosotros como iglesia, que esta iglesia local, la Iglesia Bautista Esperanza Viva Buin, sepa por qué y para qué existe. Es para que juntos, unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Y como dije, como iglesia hemos definido que para dar la gloria a Dios hay 3 elementos que son centrales, que son vitales para el funcionamiento de la iglesia. Y el primero, como ya dijimos, es la adoración. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Una iglesia que adora de manera individual y de manera exclusiva a Dios. Porque no adoramos a este mundo ni a Dios, no amamos a 2 señores. A un solo Dios adoramos, al único Dios vivo y verdadero. La adoración. Pero otro elemento es lo que veremos hoy, la edificación. Ese ministerio mutuo que tenemos el uno con el otro, que es central, que es importante. Y la próxima semana veremos que también a través de la evangelización, compartir el evangelio, damos gloria, damos honra a nuestro Señor. Ahora entonces enfoquémonos en lo que es la edificación. Bueno, ¿qué significa? ¿A qué se refiere esta idea o concepto de la edificación? ¿Es algo que encontramos en las Escrituras? Por supuesto que sí. El término edificación se traduce de una palabra griega compuesta que es oikodomeo. No, la verdad no nos importa mucho este idioma, es un idioma que no se utiliza, pero sepa usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y cuando tenemos nuestras Biblias en español hay ciertas palabras que en el griego son compuestas y que al traducirlas nos da una idea un poquito más amplia de lo que podemos nosotros entender simplemente en el español. Y esta palabra es una palabra compuesta que significa hogar. Y la palabra demo es construir y se refiere en un sentido simple, es como construir una casa, construir un edificio. Pero esta palabra mayormente en las Escrituras se encuentra relacionada en lo que es el crecimiento espiritual, promover la edificación y el crecimiento espiritual de las personas que componen una iglesia. Por tanto, el mismo esfuerzo que es para construir un hogar, un ladrillo, trabajo y esfuerzo para construir un edificio, es el que la iglesia pone para construir y edificar sanas relaciones los unos con los otros. Nos edificamos mutuamente, no nos destruimos, no hacemos zancadilla de otros, sino estamos para ayudarnos, amarnos, bendecirnos, edificarnos. Esta es la idea de la edificación. Es edificar o promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los miembros de una iglesia local como un edificio espiritual, no físico, sino espiritual. Así que esto es lo que veremos hoy, edificación. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo puedo yo ser parte de esta labor? ¿Esta es tarea de algunos en la iglesia? ¿Esta es la tarea del pastor, edificar y bendecir la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Es tarea y responsabilidad del aprendiz pastoral, Rodrigo, que está en este proceso de prepararse para algún día ser pastor? Por supuesto que es su tarea también. ¿Es tarea del equipo de siervos que trabaja alrededor de los pastores para avanzar y llevar adelante? Claro que sí. Pero hermano, esta tarea de la edificación es también tuya, es también mía. Es responsabilidad de cada creyente en una iglesia local. Tú y yo, todos los que pertenecemos a una iglesia somos llamados a este ministerio hermoso y glorioso que es el ministerio de la edificación. Y usted dirá, pastor, ¿me está diciendo entonces que tengo una tarea, una labor, un ministerio que hacer? Por supuesto que sí. Claro que sí, usted es parte de esta iglesia, usted se está sumando a esta iglesia, usted nos visita hoy, tiene que saber que un ministerio central de esta iglesia no solo es la adoración, sino también la edificación de la cual usted será invitado a ser parte. ¿Cómo ser parte de esta labor? En este mensaje desarrollaré 3 ideas que quiero presentarles. Primero, promoviendo la unidad. Promoviendo la unidad es algo con lo cual tú y yo podemos entonces llevar adelante la edificación. Segunda cosa, participando de la ayuda mutua. Y en tercer lugar, practicando el amor genuino. Las 3 P. Estoy siguiendo el ejemplo de nuestro aprendiz pastoral, ¿o no? Siempre con una letrita, una idea. Aquí está. Promoviendo la unidad, participando de la ayuda mutua y practicando el amor genuino. Así que ¿están listos, despiertos todos? Vamos allá, desarrollemos la idea de cómo podemos ser parte de la labor de la edificación. Promoviendo la unidad. ¿Ok? Vamos allá. Abra su Biblia, por favor, allá en Juan capítulo 17.
el Evangelio de Juan capítulo 17 encontramos una oración hermosa del Señor Jesucristo, algunos llamando la oración sacerdotal, una oración gloriosa de misericordia, de amor y de gracia, etc. Una oración muy hermosa. Y de alguna manera en esta oración encontramos dentro de esta exposición o oración del Señor Jesucristo algo por lo cual ora que es muy importante. Él había orado por sus discípulos, los que estaban a su alrededor en aquel contexto. Pero en esta oración notamos que Él ora por los que han de ser salvos. Es decir, por la siguiente generación de creyentes. Inmediatamente después de los discípulos, pero también lo de la posteridad. Es decir, por nosotros. Y aunque no es mencionada la iglesia, podemos saber que Cristo siendo Dios, sabiendo no solo las cosas pasadas porque Él es eterno, las presentes, sino también las futuras, Él está orando sin duda, puedo decirlo con toda confianza, por la iglesia de Dios, por aquello que se instalaría después que Él ascendiera y viniese el Espíritu Santo. Él está orando por este organismo vivo llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y es interesante que Cristo sabía que sería para la iglesia un gran desafío la unidad. Por esto ora al Padre. Y note usted la intensidad de la oración y la insistencia en la oración que Cristo tiene para que la iglesia de Dios, los que han de ser salvos, sean uno. Por favor, acompáñenme en Juan 17, versos 20 en adelante. Él dijo así en la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Note usted, y aquí comienza esta palabra para, que es el propósito. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué nota usted en esta oración? Un pensamiento, una idea, un ruego del Hijo al Padre. Señor, que ellos, los que serán salvos, por favor, Padre, te pido que sean uno, que sean unidos. Y usa la palabra perfectos en unidad. En la oración de Jesús no ve grietas, no ve espacio, no ve posibilidad que entre los creyentes hayan diferencias, que entre los creyentes hayan disputas, que entre los creyentes hayan contiendas, celos, envidias. Porque todo eso es lo que marca cualquier institución humana, pero no así la iglesia de Cristo. Señor, como tú y yo somos uno, y Él sabía la unión que había entre el Padre y el Hijo, que así como tú y yo somos uno, que ellos, que nosotros, que la iglesia de Dios sean uno. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea, ¿o no? Como un testimonio fiel de que esta institución gloriosa que es la iglesia no es igual a un centro de madre, no es igual a un club deportivo, no es igual a una gran empresa que este mundo ha edificado. Esto es el cuerpo de Cristo que está unido en un solo espíritu, unánime, en una mente, en un sentir, en Cristo Jesús. ¿Nota usted? Entonces, cuando miramos esta oración, entendemos que en la mente de Dios, la unidad de la iglesia es central, es vital. Y nos toca a cada uno de nosotros no solo saber de la unidad, sino promover la unidad, ser agentes activos de la unidad, lo que entonces deja fuera la idea de ser personas que dañemos la unidad y destruyamos la comunión de la iglesia. Porque sabe usted que dentro de las iglesias hay algunos que Pablo dice se introducen para causar divisiones, para causar enemistades. Pero eso no es de Cristo, eso no es de Dios. Es más, si usted mira por favor allá en 1 Corintios capítulo 1, esta iglesia tan amada por el apóstol Pablo, pero que él reconocía que tenían grandes luchas en su vida, esta iglesia que se consideraba tan espiritual, tan llena de los mejores dones, más espectaculares dones, tenían un gran problema. ¿Y sabe cuál era este? El problema de la unidad. Ellos no estaban siendo unidos.
Y Pablo en sus primeras líneas, en el capítulo 1, verso 10, quiere corregir aquella mala práctica, aquel pecado que existía en la iglesia. Note usted lo que dice allá 1 Corintios 1:10. Os ruego, y aquí nace la petición con un ruego del corazón de Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, porque las había en la iglesia en Corinto, divisiones. Hermanos, les ruego que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué ruego, qué petición, qué anhelo de Pablo por esta iglesia, que insisto, se creían una iglesia muy especial, llena de dones, llena de personas importantes y que decían, bueno, yo soy un gran apóstol o gran líder o lo que sea. Posiblemente Pablo está diciendo, no, cuidado. Lo primero que hay que partir es que la iglesia de Cristo no está fraccionada, no puede estar dividida. Y yo les ruego en el nombre del Señor que se pongan de acuerdo, que estén unánimes, perfectamente unidos, en un mismo parecer, en una misma mente. Porque note lo que dice verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros peleas, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y él hace una pregunta retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No, Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, por supuesto que no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Es la respuesta a esas preguntas. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, etcétera, etcétera. Mire, Pablo les ruega a ellos, a esta iglesia, que entiendan una verdad fundamental, que ellos debían ser uno, unidos, y que debían entonces con este conocimiento ser promotores de la unidad, debían promover entre ellos la unidad. Y no solo en este pasaje, hay otros pasajes donde se nos habla. Pablo insiste en 2 Corintios la idea de ser unidos. En la iglesia de Éfeso les habla de la unidad, de la importancia de ser uno. Una sola iglesia, un solo cuerpo. A la iglesia de Filipo también les insiste en la idea de la unidad. Es más, en Filipenses, cuando él escribe esta carta, en la mente de Pablo había una gran preocupación, en su corazón un gran peso. ¿Sabe cuál era? Capítulo 4 le ruega a un hermano, a un colaborador que ayuda a dos hermanas, que trabajaron con él, Evodia y Síntique. ¿Y sabe qué había pasado con estas hermanas? Tenían una disputa. Y él les dice, te ruego que ayudes a estas que combatieron conmigo, que se pongan de acuerdo. Pablo tenía temor que esta enemistad entre dos personas que eran líderes de la iglesia causaran una división en la iglesia. Y uno de los temas de la carta es la importancia de la unidad. Porque hermanos, la unidad no es opción para una iglesia. La desunión, las contiendas, los celos, las envidias, la murmuración son pecados que Dios detesta. Son pecados que Dios quiere erradicar de una iglesia. Porque lo que Dios quiere es que una iglesia, como nuestra iglesia, sea una iglesia que cada creyente entienda que debemos promover la unidad. Una iglesia unida es un testimonio fuerte, poderoso de Dios en este mundo, lugar donde muchos vendrán y se refugiarán de un mundo egoísta, individualista, y sin duda esto glorificará a Dios. Personas llegarán a este lugar, entrarán por esa puerta con decepciones del trabajo, envidias, celos, contiendas del barrio, vecinos, quizás, espero que no, tristemente de una iglesia donde lo que vieron eran murmuraciones, divisiones, celos. Pero cuando entre por esa puerta, lo que tiene que ver en esta iglesia es unidad. Una iglesia unida. Una iglesia donde posiblemente en algunos temas podemos pensar diferente. Porque cuando dice en el mismo espíritu, en un mismo sentir, no quiere decir que tenemos que pensar como robots todos programados iguales. Podemos tener diferencias en cosas secundarias, pero en la central
que es que Dios es único digno de gloria y alabanza, vamos a estar de acuerdo. Que la palabra de Dios es autoridad, vamos a estar de acuerdo. Que solo Jesús es Salvador y suficiente Salvador, vamos a estar de acuerdo. Y en estas cosas vamos a unirnos para predicar el glorioso, bíblico y bendito Evangelio. ¿Me explico? Por tanto, es un testimonio fuerte, es un testimonio poderoso, una iglesia que promueve la unidad. Lo interesante, hermanos, es que secularmente se practica esto sin entenderlo. Esto es una fotografía real de lo que era el tiempo antiguo cuando los soldados peleaban. Esto le llamaban como la estrategia caparazón. Entonces tenían estos escudos que sabían que un escudo solo era bueno para defenderse, pero no era tan útil en los dardos que venían de otros lados. Pero ellos entendían que si unían sus escudos, bueno, podían llegar muchas flechas, pero se protegían con la ayuda del otro. Unidos tenían más protección, porque entonces había más ventaja. Y ellos lo practicaban en la guerra para beneficio propio. Y es interesante que en lo secular se nos habla mucho de la unidad y cuánto se logra. Yo no sé si usted, dónde trabaja, en qué se desenvuelve, pero hasta hace algunos años atrás tuve el privilegio de trabajar en una empresa como analista de control de calidad, era Soprole, sigue existiendo esta empresa, pero fue interesante cómo se introdujo una idea de la autogestión, trabajo en equipo. Y esto llegó a revolucionar la empresa y se daban bonos para que los equipos se juntaran, se reunieran, lograban mayor productividad y se les daba incentivos para que juntos lograran metas en común. Y la gente, bueno, por dinero lo hacía, quizás sin entender, pero en el tiempo se fueron dando cuenta que era bueno trabajar juntos. Y hermanos, si eso en el mundo sin Cristo lo entienden, ¿cuánto más nosotros que sabemos que es Dios, que es el creador de toda cosa buena, que sabe lo que es mejor, haya orado para que nosotros trabajemos juntos, para que seamos uno en el Señor? Esto es un tremendo desafío para cualquier iglesia. Y digo que es desafío porque es contra naturaleza. Mire a su alrededor, todos diferentes, ¿o no? Grandes. Miramos a Guillermo cuando digo grande, ¿no? Grandes, pequeños, altos, nacionalidades diferentes, oficios, trabajos, ocupaciones diferentes, culturas diferentes. Pero hermanos, siendo tan diferentes, tenemos el gran desafío en Dios de ser uno. Una iglesia en donde cada uno de nosotros somos promotores de la unidad. ¿Se ha fijado que este pasaje de Eclesiastés se usa mucho en los matrimonios, no? Cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto y está en casi todas las bodas esta idea del pasaje. Pero tiene que saber usted que este pasaje de Eclesiastés está en el contexto de Salomón hablando del beneficio del trabajo y de cómo trabajar unidos trae mejor dividendo. Porque es verdad o no, mejores son dos que uno. Porque si cayere uno, está el otro para levantarle. Porque si uno tuviese frío, está el otro para calentarle. Y dice, y si 2 o 3 prevalecieran contra uno, mejor son 2 para defenderse. Porque es mejor trabajar con otros que estar solo. Esto del llanero solitario no es para la iglesia del Señor. Nos necesitamos estar juntos, unidos, promoviendo la unidad. Debemos, hermanos, ser activos en esto. Es nuestra tarea cuidar de ella como un tesoro invaluable. ¿Y por qué cierro este punto con esta idea? Porque si usted no quiere ser un promotor de la unidad, debe cuidar de no ser un promotor de la desunión, ni de sembrar discordia, ni problemas. No vaya donde el hermano y decir, hermanos, te comparto esto solo para que oremos por el hermano Juanito, que yo lo he visto en las cosas malas. No hagamos eso. En amor vamos y nos edificamos mutuamente, hablamos el uno con el otro, con amor, con humildad. Si es de exhortar, con humildad y con amor, en el Señor, con el fin de ganar a un hermano, pero jamás con el fin de destruir a alguien, porque nosotros somos activos en la idea de promover la unidad, que es algo que Dios espera de su iglesia. Entonces, promoviendo la unidad podemos ser parte de la edificación. Segundo punto, participando de la ayuda mutua. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo se mueve nuestro mundo? De manera egocéntrica, de manera individualista. Primero yo, segundo yo y tercero, así vive el mundo. Esa es su filosofía.
¿Cuántas veces en los trabajos las personas que quieren ascender tienen que pasar por encima de otros, o no? Porque no le importa lo que otros sienten en los colegios, en la universidad, con el fin de sacar lo mejor, no está pensando en el otro, está pensando en sí mismo. Así es como el mundo se mueve. Pero contrario a esta forma de vida, encontramos en la Biblia una frase que se repite, sepa usted, 59 veces por lo menos en el Nuevo Testamento, que es los unos a los otros. 59 veces usted va a encontrar de Mateo a Apocalipsis este ministerio de ayuda mutua, unos a otros. Por lo menos en 30 ideas diferentes, no todas son diferentes. 59 veces aparece la palabra uno a otro, pero muchas de ellas dice amarnos los unos a los otros. Son alrededor de 25 a 30 ideas de ministerio que tenemos los unos a los otros. Esto significa que yo no solo vengo a la iglesia para recibir el beneficio que otros me dan, sino que también yo tengo una responsabilidad de dar a otros algo que Dios me ha dado en mi vida. Entonces, el ministerio de los unos a los otros, como dije, por lo menos 59 veces aparece. Yo solo destaqué algunas acá. Entre las que encontramos, la Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este amor fraternal es aquel amor que cuando alguien llega me puede dar un abrazo fuerte. ¿Le ha pasado que de vez en cuando nos dan un abrazo, uno puede sentir el amor de otro? ¿Puede sentir que alguien me extrañó? ¿Puedo sentir que alguien realmente se interesa en mí? Ese amor fraterno que muestra amor y compromiso con otro es algo que no solo debo recibir. Dice el texto, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mire, cuán rico es recibir ese abrazo, ¿no?, de alguien que nos extraña, pero cuán precioso es que el otro también abrace al que viene con esa intención. Ese abrazo es glorioso. No le importa el COVID, no le importa nada, es un abrazo fuerte, fraterno. Estoy solo usando esta idea para decir que es ese amor con intención, ese amor que se interesa por otro, pero no es solo de un lado, es uno a otro. Uno a otro. Por tanto, si usted promueve la unidad y usted quiere participar de la ayuda mutua, tiene que saber que jamás usted tiene que quejarse que fue a la iglesia y nadie le saludó. Jamás. Es una crítica sin fundamento. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted no vino para que solo lo saludaran. Usted no saluda a nadie. Tiene que haber esa intención mutua, demostrar el amor fraterno los unos con los otros. Mire, si no, dijo Pablo allá en Gálatas, servíos en amor, ¿qué? Los unos a los otros. Quizá usted no lo sabe, pero el culto parte 6:30, pero acá hay hermanos que llegan 5:10, 5:15 a instalar la música, las cosas, a prender la estufa, las sillas, limpiar los baños, instalar todo, porque lo que están haciendo con eso es servir a Dios y servir a la iglesia. Y le están sirviendo a usted para que cuando usted llegue todo esté preparado, para que no haya improvisación en nada acá, sino todo sea hecho como Dios merece, con excelencia. Sirviendo al Señor. La pregunta es, ¿y cuándo seré yo quien sirva a otros? Porque lo que la Biblia dice que debemos servirnos en amor los unos a los otros. Es decir, tiene que haber un momento donde nosotros dejamos de ser espectadores para involucrarnos también en la obra de Dios. Y si todos entendemos que debemos servirnos los unos a los otros, bueno, hermanos, sería una iglesia perfectamente gloriosa, ¿o no? Habría lugar para todos en la obra del Señor, en el trabajo y en el servicio a Él. La Biblia dice, antes sed benignos los unos a los otros. Por ejemplo, dice, alentaos los unos a los otros. ¿Cuántas veces usted, como yo, hemos llegado brazos caídos? Hemos llegado desanimados. Algo nos ha golpeado en la vida. Algo no ha sido como planeamos. Pero qué lindo es saber que hay alguien al otro lado del teléfono a veces para decir, estoy orando por ti. Quiero decirte que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y yo oraré para que Dios te fortalezca. Qué rico es cuando estamos cansados que alguien nos diga, ánimo, vamos adelante, hay algo que yo pueda hacer por ti, porque un ministerio hermoso es el ministerio del aliento que puede tener usted con otro hermano, así como otros lo harán con usted. Alentaos los unos a los otros. ¿Y qué decir de orar? Orar unos por otros para que seáis sanados. Cuidado con eso de escribir en el grupo, hermanos, pido oración y estoy orando, orando, orando. Y la verdad, la pregunta es, ¿estamos orando?
¿Estamos orando los unos por los otros? Oh, este hermano no ha venido. Y hermano, ¿no sería lindo escribir? ¿No sería lindo de verdad orar antes de hacer un juicio? Antes de pensar en lo peor o lo malo de alguien. ¿No sería lindo alentar? ¿No sería lindo orar? ¿No sería lindo mostrar algo de afecto entrañable, de amor fraterno a aquel que no está? Por supuesto que sería hermoso. Pero hermanos, este es un ministerio que es recíproco, los unos a los otros. Y yo cito acá solamente 5. Dije que había más de 25 o 30 ministerios. Perdonaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando como pastor me llega algún hermano a decir, pastor, aquí en esta iglesia está todo cubierto, no hay un ministerio que hacer. Hermanos, hay miles de ministerios que hacer. Usted podría ser el que observe el grupo y diga, ¿quién faltó? Tengo mi lista. No necesito ser comisionado para escribir y decir, te extrañamos, ¿todo bien? ¿Algo por qué orar? Usted puede ser el que escuche las peticiones y las anote y cada día ore por esas peticiones. Es más, siempre digo, ore por su pastor. Porque necesitamos de sus oraciones los que servimos al Señor. Y eso es un ministerio que se agradece con el alma de aquellos que entienden que necesitamos de sus oraciones. Por tanto, hay ministerio y hay trabajo. Debemos participar de la ayuda mutua. Tenemos un ministerio que hacer con quien está a nuestro lado. Mire quién está a su lado. Hay alguien a quien usted tiene que servir. Hay alguien. Quizás el que está a su lado hoy llegó con un problema, con una necesidad, con una tristeza, con una pena en su alma. Bueno, usted tiene algo que hacer. Dios tiene algo para usted que puede entregar a la vida del otro. ¿No sería lindo? Me imagino que todos hemos escrito a Anita, ¿o no? Ha perdido una abuela. Sería lindo, no solo a veces escribir, llamar, visitar, estar, y así como ella, otros, y mañana serás tú, pero quizás mañana seré yo. Y aquí está este ministerio de la ayuda mutua participando de aquella. Tenemos este ministerio. No estás en el cuerpo de Cristo para ser solo bendecido, sino también para bendecir, para ayudar, para animar, para desafiar. Tú estás acá, Dios te ha traído acá para bendecir la vida de otros. Así como esperamos los que aquí estamos bendecir tu vida, porque en esto vamos a participar de manera mutua, la edificación, la ayuda mutua. Mire, es interesante que la naturaleza nos muestra este ejemplo. Este es el vuelo de los gansos. Yo no sé si usted ha visto estos programas de Discovery Channel o de la naturaleza, pero ¿sabe usted lo interesante de los gansos? Es que ellos trabajan en equipo. El que va adelante, el primero de la B, es el que va rompiendo el aire. Y esto es algo de la aerodinámica. Al romper el aire, los dos de atrás tienen menos resistencia y se ven beneficiados del primero. Y estos dos de atrás, a los de atrás, de atrás, de atrás, y el último se lleva la bendición, ¿no? Ah, qué rico, mire, ya yo solo debo volar, pero lo interesante es que cuando el primero se cansa, ¿sabe lo que hace? El último pasa a este lugar y se van relevando. Porque entienden que no es tarea de uno, porque para uno sería difícil. Pero si es tarea de todos es mucho mejor. Eso es algo que Dios hizo, que ha dado instinto a los animales para que se ayuden mutuamente. ¿Cuánto más nosotros? De hecho, en la biología se conoce algo como la simbiosis, que es esta idea de una ayuda quizás inconsciente, pero de unos a otros. Acá usted, ¿qué es lo que ve? Un hipopótamo, ¿no? ¿Y ahí en el Buinzó hipopótamo tenemos? ¿Sí? Ya, bueno, nuestro querido trabaja aquí en el Buinzó, así que él sabe de lo que estoy diciendo. Pero lo interesante de esta imagen es que usted ve que arriba del hipopótamo, ya en su hábitat natural, no sé si se dará acá, pero hay pajaritos pequeños. ¿Y saben lo que hacen estos pajaritos pequeños? Comen los parásitos del hipopótamo. Y se benefician de comer lo que está encima de la piel del hipopótamo, y el hipopótamo se beneficia de que estos pajaritos le sacan estos parásitos que dañan su piel. Mire qué interesante, es una relación simbiótica, de ayuda mutua. Y hermanos, usted está aquí y yo estoy aquí para ser bendecidos de manera mutua, para que participemos de este ministerio. Usted dirá, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, porque existe una oportunidad constante en la iglesia de ayudarnos mutuamente. Es más, mire, Hebreos 13, 15, 16 dice, así que dijo el autor de Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre. Note lo que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No se olviden de la ayuda mutua. No se olviden que este es un ministerio del cual nosotros podemos y debemos participar, la ayuda mutua. Una iglesia que glorifica a Dios no solo promueve la unidad, sino también se ayuda, protege, cuida, fortalece y apoya mutuamente, unos a otros. Hay un ministerio, los unos a los otros, de los cuales tú y yo podemos participar. Hasta ahora no se me ha dormido ninguno y estamos bien. Hay hermanos con necesidades económicas, hay alguien con la pérdida de un ser querido, hay alguien con una enfermedad terminal, quizás entre nosotros o nuestra familia, hay alguien que está sufriendo, hay alguien que tiene soledad en el alma. Bueno, hermanos, hay entonces tarea, hay labor, hay algo que nosotros podemos hacer. Muy bien leía mi hermano Álvaro en la dirección, César nos motivó a leer Hechos capítulo 2, ¿recuerda? Y lo que me encanta de la iglesia cuando comenzó era esto, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles para que entre ellos no hubiera necesidad. Y en sus casas y en el templo partían el pan y comían el pan juntos. Y celebraban el culto y la adoración unánimes. Estoy seguro que edificándose los unos a los otros. Y cuando una iglesia es unida, cuando una iglesia se ayuda mutuamente, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Porque los que entran por esa puerta pueden decir, wow, nunca había encontrado algo como eso. Aquí hay amor, aquí hay unidad. Ayer algunas de las visitas que nos acompañaron en este día muy hermoso que tuvimos nos decían esto. Era increíble ver el cariño, el amor, el trabajo, el servicio. Y hermanos, no es tan increíble. Es glorioso y es de Dios. Porque eso hace la iglesia de Dios. Promueve la unidad, pero participa también en la ayuda mutua. Vamos al último punto, ya que el tiempo corre. Practicando el amor genuino. Así también podemos involucrarnos en la edificación. Primera de Corintios capítulo 13. Usted conoce el pasaje, ¿o no? El pasaje que nos habla del amor de Dios. No de nuestro amor, sino del perfecto amor de Dios. De ese amor que la Biblia lo describe así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, etcétera, etcétera. En esta descripción del amor, ¿usted cree que ese amor es su amor o el mío o el que hay en el mundo? ¿O es el amor de Dios? El perfecto amor de Dios es el que es descrito en este pasaje. El amor de Dios. Y para nosotros practicar el amor genuino, necesitamos estar llenos no de nuestro amor. ¿Nuestro amor es condicional o incondicional? Es condicional. Es si alguien hace un bien para mí, yo devuelvo el bien. Pero ¿es natural para nosotros que alguien nos haga mal y le amemos? No. Solo el amor de Dios puede capacitarnos para amar a aquel que Pablo dice allá en Romanos capítulo 13, aún al que nos hizo mal. Es el amor de Dios, no nuestro amor. Y entonces para practicar un amor genuino necesitamos estar llenos del amor de Dios. La supremacía del amor por sobre cualquier don espiritual encontramos en este pasaje. No podemos glorificar a Dios si no amamos con el amor que Él nos ha dado para compartir. Pero recuerda, debe ser su amor, ya que nuestro amor no es suficiente. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice Pablo al final. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Es ese amor que movió el corazón del Padre para enviar al Hijo a una cruz por hombres y mujeres pecadores. Esa clase de amor es la que tú y yo necesitamos para poder practicar un amor genuino. Ese es el amor que el mundo no comprende,
Ese es el amor que el mundo no entiende. Ese es el amor que para muchos es ilógico. ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué tanto esfuerzo para ayudar a otros? Porque amamos a Dios y una manera de amar a Dios es amando al prójimo como a sí mismo. Con su amor, el perfecto amor. No vamos a detenernos mucho, pero dice en Gálatas allá que la libertad, que muchas veces se transforma en libertinaje, la verdadera libertad que es en Cristo debe ser usada para servir y amar. Por eso, entre las líneas de estos versos dice, sino por amor los unos a los otros, servíos en amor los unos a los otros. De hecho, en el verso 6 dice, la fe que obra por el amor, lo que me lleva a hacer algo, lo que me lleva a servir a otros, ¿sabe lo que es? Es amor. Primero por Dios y luego por nuestros hermanos. Es el amor de Dios el que puede mover el corazón de un siervo a servir a Dios y a las personas. Y aquel servicio debe ser motivado, la gasolina del servicio de un siervo o sierva de Dios es el amor por Dios y es el amor por sus hermanos. Servíos por amor los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 11. Me imagino que usted lo conoce, ¿o no? Algunos sabemos hasta una canción de aquella porción de la palabra. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que es? Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Por tanto, hermanos, la idea de practicar el amor genuino no es opcional. Una vez más, si usted mira este texto con detención, se dará cuenta que lo que Juan está diciendo no es una opción para el creyente, es un mandamiento para un verdadero hijo de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, hermanos, es acción. Recuerda Santiago, yo no puedo decir que amo a alguien, que estoy preocupado por alguien, que está en necesidad y le golpeo la espalda y le digo que te vaya bien. No, el amor es práctico, el amor mueve a hacer cosas de manera real, efectiva, concreta. El amor es práctico, por eso usa la idea practicando el amor genuino. No es solo un asunto de decir amar, sino es mostrar el amor. Aquí vemos que Dios mostró su amor, envió a Jesús, tomó una acción y Cristo voluntariamente vino también a morir en una cruz por amor de ti y de mí. Porque el amor es práctico, no es solo verbal. Y una iglesia que ama como Dios enseña y quiere, entonces, hermanos, glorifica a Dios en todo lo que hace. El amor debe marcar nuestra iglesia, nuestra vida. Nuestra vida cristiana debe ser marcada por amor. Pregunta, ¿cuántas formas existen para practicar el amor entre nosotros? ¿Cuántas formas hay? Si yo diera la oportunidad de compartir, estoy seguro que mínimo 10, 20, 30 ideas existen de manera genuina y concreta de mostrar el amor los unos por los otros. Todos los días voy a orar por alguien, yo voy a mandar un mensaje de texto, voy a visitar a alguien, voy a predicarle a personas sin Cristo, voy a hacer algo por mis hermanos en necesidad. Ideas, ideas, ideas. Hermanos, las formas de mostrar el amor de manera práctica son incontables. Incontables. Cada día tenemos la posibilidad de practicar el amor que ha sido depositado en nosotros en la vida de nuestros amados hermanos. Cada día. Pero necesitamos entender que esto es algo que trae la gloria a Dios. Usted sabe, ha sido salvo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, promueva la unidad, ¿cierto? Practique, ¿cuál era la segunda idea? La segunda vez se me olvidó. Participando de la ayuda mutua, ahí está. Y la tercera, practicando el amor genuino. Está atenta la alumna, ¿ves? Hay una, por lo menos despierta, ¿no? Hay tantas maneras.
Hay tantas maneras, queridos hermanos. Dígame si no es cierto esto. Nos encanta recibir amor. A mí me encanta. Me encanta sentir el amor de otros. Sentir que hay otros que se invierten en nosotros. Pero cuán difícil es hacer lo mismo por otros. Porque es más cómodo recibir amor, ¿o no?, que entregar amor. Pero esto es algo que tú y yo debemos hacer. Dijo Pablo allá en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Interesante, esta frase no aparece en los evangelios, pero Pablo cita esto, porque el que no aparezca en los evangelios no significa que el Señor no lo dijo. Y si no lo dijo, posiblemente puede ser la conclusión de lo que Cristo hizo. Él fue más bienaventurado, más lleno de gozo y alegría, dando que recibiendo. Hermanos, cuando hablamos del amor hay más bienaventuranza en amar que en ser amado. Hay más gozo, hay más alegría. Y aún amando más puede que recibamos menos, pero en eso hay gozo. Porque debemos aprender a practicar, queridos hermanos, el amor genuino. Ya para concluir, debemos vivir y existir, ya sabe usted, para la gloria de Dios. Y la edificación nos ayuda y enfoca en este propósito. Edificación, no podemos dar la gloria a Dios si entre nosotros no estamos promoviendo la unidad, participando de la ayuda mutua y practicando el amor genuino. Hermanos, esto es un ministerio glorioso. Esta iglesia, hermosa iglesia que el Señor y solo Él, no nosotros, Él está edificando en esta comuna hermosa, hermanos, tiene que ser marcada. Porque este ministerio de la edificación es un sello, es una marca. No solo una iglesia que adora en espíritu y en verdad, sino una iglesia que se edifica, una iglesia unida, una iglesia que se ayuda, una iglesia que ama con el amor de Dios. Queridas visitas, queremos que te vayas esta noche llena de amor de esta iglesia, que es el amor de Dios. Queremos que sepas que si hay algo que necesitas, aquí estamos para ayudarte en lo que podamos. Queremos que sepas que en este lugar queremos guardar la unidad por sobre cualquier cosa. Y nos encantaría que te unas a nosotros porque este fin que hemos visto de la edificación no es idea de hombres, lo encontramos en la gloriosa palabra de Dios. Y mientras adoremos a Dios en espíritu y en verdad y nos edifiquemos de la manera en que hemos aprendido, vamos a ser una iglesia que siempre le dará la gloria a Dios. Y no a los hombres, sino a Dios y únicamente a Él. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de tener una iglesia en esta comuna y en este tiempo. Gracias porque eres tú quien está edificando, levantando esta iglesia para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te adora en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se edifica mutuamente, que es unida. Si hay entre nosotros algo que afecte la unidad, Señor, sácalo, Padre. Erradícalo de en medio nuestro, Señor, porque es un cáncer que destruye el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a promover la unidad, a participar de la ayuda mutua. Señor, y a practicar el amor genuino. Ayúdanos, Señor. Esto es tarea de todos, Señor, no de algunos. Esto es algo que debe marcar nuestra iglesia. Y, Señor, para esto necesitamos aprender a negarnos a nosotros, porque no es natural de la existencia del hombre. Esto es una obra tuya en la vida de tus hijos, Señor. Y es logrado solo en la medida que dependemos de ti y más cerca de ti estemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, te lo rogamos. Y gracias por este tiempo. Te agradecemos y te rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.